Pueden sentarse. Hoy continuamos, como siempre, la serie ¿Quién piensa que es usted? Y hoy hemos titulado esta reflexión ¿Soy santo o soy pecador? ¿Soy santo o soy pecador? Si usted escribiera una carta, ¿cómo comenzaría a escribir esa carta? ¿Qué sería lo primero que usted escribiría en esa carta que usted se la enviara a algún miembro de una iglesia? Bueno, Pablo comienza esta carta a esta iglesia que él ama, que él conoce, recordándole su identidad en Cristo Jesús. Comienza hablándole de nuestra nueva identidad. ¿Por qué es necesario conocer nuestra identidad en Cristo Jesús? Porque necesitamos saber primero quién somos nosotros para poder saber cómo vamos a vivir como discípulos de Jesús. Pero Pablo ha acuñado esta expresión, vivir en Cristo Jesús, vivir en el amado, vivir en Él, tratando de establecer en la iglesia de Éfeso, en el pueblo de Dios, la identidad que ahora tenemos nosotros en Cristo Jesús. Imagínese que un no creyente, le preguntara, ¿cómo se ve usted? ¿Quién es usted en Dios? ¿Cómo Dios lo ve a usted? ¿Cómo usted le respondería a esta persona que le está preguntando? Deme una explicación cómo Dios lo ve a usted y cómo usted se ve delante de Dios. Bueno, yo creo que esta pregunta se responde con otra pregunta. Y la pregunta es, ¿la identidad de un cristiano es de un pecador o un santo? La identidad de un cristiano es un pecador o un santo. Dice el apóstol Pablo que somos santos y fieles en Cristo Jesús. Y Pablo reafirma esta identidad como posición que ya tenemos en Cristo Jesús. Somos santos y somos fieles en Cristo Jesús. Yo estoy seguro que muy pocos de nosotros comenzaríamos a escribir una carta a alguien de otra iglesia diciéndole a los santos. Más bien le diríamos a aquellos hermanos de la iglesia que no son fieles a Cristo Jesús. Aquellos hermanos de la iglesia que son indiferentes al evangelio. Tal vez le diríamos a aquellos hermanos que no son bondadosos, que no son generosos, aquellos hermanos que son turistas dentro de la iglesia. Así muchos de nosotros empezaríamos a escribirle a una iglesia, porque muchas personas o muchos creyentes no se ven como santos, aún se siguen viendo como pecadores. Y déjeme decirle que de acuerdo a cómo usted se ve, así usted va a reaccionar. Si usted se ve como un pecador, ¿qué se supone que usted va a hacer? Pecado. Pero Pablo quiere recordarle a la iglesia de Éfeso que nuestra nueva identidad ya no es de un pecador, sino de un santo, para que comencemos entonces a no dejar que el pecado domine nuestra vida, sino ahora la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Muchos pensamos que realmente no somos santos, sino somos pecadores. Si le preguntara, ¿usted es pecador? Muchos dirían, sí soy pecador. Y si le diría, ustedes son santos, muchos dirían, yo no soy santo. Pero Pablo, que recibe la revelación de Dios, no nos llama a nosotros, ustedes los pecadores y los infieles de la iglesia que está en Éfeso. Él le dice, ustedes los santos y los fieles que están en Éfeso. Es cierto que muchas personas dentro de la iglesia no llevan la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Es cierto que la palabra de Dios enseña la depravación total, que totalmente ha afectado el pecado a nuestra vida y nos ha incapacitado para amar a Dios, para buscar a Dios, para poder realmente tener una vida que agrada a Dios. Es cierto, pero por otro lado, la Biblia nos enseña que cuando habla de un creyente ya en Cristo Jesús, le llama santo. Es cierto que seguimos pecando, pero ya el pecado no tiene control sobre nuestra vida, sino la nueva naturaleza que está ahora en nosotros, que es Cristo Jesús. Por tanto, deberíamos ver nuestra vida como santo para responder y tomar decisiones conforme a esta nueva identidad. Si usted se ve siempre como un pecador, usted va a estar pensando que siempre un pecador tiene que ser pecado. Pero si usted se siente, como dice la palabra, como un santo, una persona que está siendo santo por el poder del Espíritu Santo, usted va a reaccionar conforme a su identidad. Si usted piensa
como dice la palabra de Dios, que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, usted responderá a cualquier situación de su vida conforme a esta identidad que no ha sido ganada, sino que ha sido otorgada por Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo nos llama santos y no nos llama pecadores? ¿Por qué Pablo nos llama fieles y no nos llama infieles? Porque si ustedes recuerdan el primer sermón que tuvimos hablando sobre el libro de Génesis, cuando Dios comienza a hablar de nuestra identidad, Dios comienza a hablarnos de nuestra identidad antes de que el hombre fuera pecador. No fue después que el hombre cayó en pecado que Dios le dio su identidad. Quiere decir que Dios, antes de que el hombre cayera en pecado, le dio su identidad, hechos a la imagen y semejanza de Dios ahora en Cristo Jesús. Por tanto, sabemos que hemos tratado de desviarnos de esa identidad original que Dios nos dio en Cristo Jesús. Nos hemos distanciado y hemos comenzado a establecer falsas identidades, y esas falsas identidades es la que nos lleva a nosotros a pecar. Ahora cuando estamos en Cristo Jesús. Ahora, si usted está en Cristo, usted es una persona que ha cambiado su identidad falsa de vivir en el pecado a una nueva identidad, ahora que quiere agradar y buscar la presencia de Dios, porque ahora vive el Espíritu Santo en su vida. Por tanto, abandona esa falsa identidad y comienza a vivir una nueva identidad que Dios nos llama santos. Esa es nuestra identidad, santos y fieles en Cristo Jesús. Pero hay cristianos que creen que mientras más pecan, pueden estar más cerca de Dios y del perdón de Dios. Pueden tener más intimidad con Dios si están más conscientes de su pecado, si luchan más con su pecado. Sin embargo, mientras más pensemos en el pecado, más nos va a distanciar de Dios, porque entonces vamos a hacer inválida la cruz de Cristo en el Calvario. Porque la cruz de Cristo no solamente me ha limpiado de mi pasado, me ha limpiado de mi presente y me ha limpiado también mi futuro. Por tanto, soy una nueva creación en Cristo Jesús. Y quien me declara santo no soy yo mismo, sino es Dios. Ahora, en mi nueva identidad, soy un santo, no un pecador. Tenemos ahora un Salvador, que es Cristo Jesús, que nos ha dado esta posición de ser santos y fieles en Cristo Jesús. Sabemos que no podemos cambiar. Quien nos cambia es Dios a través de su Espíritu Santo. Pero a veces pensamos que somos todavía impíos, todavía somos pecadores, cuando ya Dios ha puesto en nosotros una nueva identidad. Ustedes son santos y son fieles en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de reflejar esa nueva identidad. Si usted se considera todavía un pecador, hablando ahora en Cristo Jesús, usted va a tratar siempre de reflejar esa identidad, porque usted se ve como un pecador, que siempre estoy pecando contra Dios y contra los demás. Eso va a influenciar en mi vida. Y Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso, ahora si están en Cristo, ustedes ya no pertenecen a esa identidad de vivir constantemente en el pecado. No quiere decir que el pecado haya salido de nuestras vidas, sino que estamos siendo santos. Y ser santo es un proceso día a día, como dice, es una santificación progresiva en que cada vez más y más reflejamos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero si usted se ve como un pecador, va a reflejar siempre su antigua forma de vivir sin Cristo Jesús. Pablo le recuerda a la iglesia, ustedes son santos y fieles, tienen una nueva identidad que Dios le ha regalado y vivan como santos y fieles en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Esa es la nueva identidad que habla el apóstol Pedro. Si son santos, vivan entonces como santos. Ya no son pecadores, por tanto no vivan como pecadores, porque ya esa no es la identidad de ustedes. Ha sido cambiada, ha sido algo hecho nuevo, se le ha regalado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
para que ustedes vivan no como pecadores, sino como santos. Así que la santidad no la podemos producir nosotros. La santidad proviene de alguien que ha sido puesto en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo. Y el nombre lo dice no porque solamente es santo, sino porque la función del Espíritu Santo es hacerme santo, como Dios es santo. Y Él ha sido puesto en nuestros corazones. Así que aunque soy santo, aún queda pecado, pero estoy siendo santificado. Dios está trabajando en mi corazón para que cada vez yo pueda reflejar más mi nueva identidad en Cristo Jesús y no mi antigua identidad que ha muerto, que ha desaparecido porque ya no me pertenece. Ha sido regalada mi nueva identidad en Cristo Jesús. El Espíritu Santo entonces actúa en nuestra vida para formar la imagen de Dios en nosotros. Usted tal vez se pueda preguntar, pero el pecado todavía está en mí. Es cierto que todavía hay veces cometemos pecado, pero déjeme decirle, no todo lo que hace un cristiano es pecado. Porque ya la totalidad de nuestros actos no son los actos de un hombre y una mujer que no conoce a Dios, sino que toda la totalidad de nuestros actos deben de reflejar la santidad de Dios, porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Yo sé que muchas veces hay alguien que nos acusa y nos dice, pero tú no eres cristiano. Cierto que soy cristiano, soy santo, pero estoy siendo santificado por el poder de Dios para reflejar cada vez más mi nueva identidad. Pero yo no quiero vivir en mi antigua identidad de un hombre que constantemente vive pecando contra Dios y contra los demás. El apóstol Juan en su primera carta, en el 3:9, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. No practica el pecado en el sentido de que no vivimos constantemente practicando el pecado, sino que constantemente comenzamos a reflejar la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, entonces, un cristiano que es santo puede gozar de la victoria. Podemos entonces ahora pelear contra el pecado. Podemos pelear contra nosotros mismos, podemos pelear contra el mundo caído en que vivimos, porque ahora se nos ha dado una posición que no es quitada, porque es regalada por Dios a través de su sacrificio. Dios me ha hecho santo, me está santificando para que cada día yo refleje la imagen de Cristo. Ahora sí puedo entonces vencer el pecado, porque ya no soy enemigo de Dios, sino que Dios me ha declarado santo. Ahora sí mi futuro no es un futuro de desesperanza, sino un futuro de esperanza, de gozo, de alegría, porque ahora sí tengo la victoria sobre el pecado. Ahora sí puedo vencer el pecado, porque ahora tengo una nueva naturaleza, hay un nuevo poder en mí que es el Espíritu Santo, que está comenzando un proceso en mi vida progresivo para que cada vez yo sea como Cristo Jesús. Muchos piensan que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano ha sido perdonado y el otro no ha sido perdonado. Pero déjeme decirle que la diferencia realmente es el ser santo. Porque hay personas que son perdonadas y no son cristianos, y hay personas que son cristianos y son perdonadas, pero el que no es cristiano no está siendo santificado porque todavía, como dice Juan, no ha nacido de nuevo, no ha tenido un nuevo encuentro con Dios, y Dios no le ha dado otra vez la bendición de tener esta nueva identidad en Cristo Jesús. Así que sabemos entonces que tenemos esa nueva identidad porque el Espíritu Santo vive en nosotros y está transformando nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo comenzamos a ver estas cosas en nuestras vidas? Según nos narra el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Bueno, es a partir del momento en que Cristo se encuentra con nosotros que nos volvemos genuinamente santos y continuamos siendo santificados por el poder de Dios para mantenernos siendo santos en Cristo Jesús. Por eso,
si usted tiene conflicto con un cristiano, o usted ve pecando a un cristiano, usted lo que podemos decirle, tú no tienes que seguir pecando porque ahora eres santo. Es lo que deberíamos decirle. Tú no deberías estar pecando. Tú no deberías estar en conflicto conmigo. Tú no deberías estar haciendo cosas de tu vieja identidad porque tú has sido declarado santo. Recuérdate, es lo que habla el apóstol Pablo. Recuérdense que ustedes son santos y vivan como santos. Personas que están siendo transformadas día a día por el poder de Dios. El autor de los Hebreos en el 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El autor del Hebreo nos pone el ejemplo, o el mejor ejemplo, que es Jesús. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero Jesús no cayó en pecado. Por los evangelios podemos encontrar el evangelio de Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, también encontramos ahí que Jesús fue llevado al desierto. Y allí Satanás fue detrás de él para ponerlo en tentación. Si usted lee bien el relato, que no lo voy a leer, la pregunta que surge, ¿cómo Jesús pudo enfrentarse a la tentación y decir no a la tentación? Bueno, si usted lee el relato muy simple, podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál era el propósito de Satanás al acercarse a Jesús? El único propósito que tenía Satanás para acercarse a Jesús en la tentación, en el desierto, era que Jesús dudara de su identidad. Y eso es lo que hace Satanás muchas veces en cada una de nuestras vidas. En cada situación, en cada decisión que tenemos que tomar, Él trata de poner en duda nuestra identidad. Y lo hizo con Jesús, pero Jesús le recordó a él quién es él. Y como Jesús sabía quién era él, él respondió conforme a lo que él es. Si usted está seguro que es santo, cuando venga la tentación, usted va a responder seguro a lo que usted es. Si es santo, responderá como Jesús. Si se considera un pecador, entonces dirá, se supone que yo frente a la tentación ceda y caiga en pecado. Pero Jesús venció a la tentación en el desierto, a pesar de que Satanás quería poner en duda. Por eso Satanás le dijo, si eres hijo de Dios. Quiso poner en duda a Jesús. Si tú eres el hijo de Dios, haz esto y haz aquello. Pero Jesús, como sabía que era el hijo de Dios, pudo resistir la tentación y dice Lucas 4:12. También está escrito, le dijo Jesús a Satanás, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le dije, no soy yo solamente el Dios de mi discípulo, soy también tu Dios. O sea, yo te gobierno a ti, yo te controlo a ti, yo tengo más poder que tú, yo sí sé quién yo soy. Así Jesús pudo resistir la tentación. Así lo que estamos ahora en Cristo Jesús, si sabemos quiénes somos en Cristo, sabremos qué hacer por y con Cristo en medio de cualquier tentación. Porque sabemos quiénes somos y sabemos cómo responder a la tentación de acuerdo a esta posición de santo delante de Dios. Su identidad entonces no está en un pecador. Su identidad está en que usted es un santo. Y debe de funcionar esta identidad en cada momento de nuestra vida. Pablo, por lo tanto, no dice ustedes los pecadores y ustedes los infieles a Dios. Él no dice eso. Él dice a ustedes los santos. Y como son santos, entonces no deberían de estar pecando. Confíen entonces en la ayuda del Espíritu Santo, que ha sido un regalo que Dios les ha dado a ustedes para que puedan resistir cualquier tentación, para que puedan ser obedientes a Cristo, para que puedan ahora vivir una vida justa delante de Cristo. Pero si se nos olvida cuál es nuestra identidad, no vamos a vivir una vida que le agrada a Dios. Por ejemplo, muchas veces nosotros que decimos, bueno, yo no puedo hacer todas las cosas bien porque soy pecador. Perdóname porque soy pecador. Entiéndeme porque soy pecador. Yo quisiera, pero soy pecador. Y para todos decimos somos pecadores. Pero déjeme decirle, simplemente lo que usted está es justificándose y condenando a otras personas.
porque no debería decir, no, porque yo soy pecador. Si no es cristiano, fine, es ok, no hay problema. Pero si usted dice que cree en Cristo, usted no puede decir, no, yo hice esto porque soy pecador. No, es que te has olvidado, hermano y hermana, que tu nueva identidad no es de un pecador, sino de un santo. Y debes de entender que estás en un proceso donde el Espíritu Santo está en tu corazón, pero también tenemos la responsabilidad de usar los medios que Dios usa a través de su palabra. Como les dije, no podemos cambiar nosotros mismos, pero tenemos al Espíritu Santo que cambia nuestras vidas. Ahora, un santo debe vivir una vida en arrepentimiento, porque queda una ala, queda una parte de nuestra vida que todavía está siendo santificada. Dice Pablo escribiendo en Filipenses 3:6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y escribiéndole a su hijo Timoteo en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 15 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Así llego a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Así que Pablo confiesa que él era un perseguidor de la iglesia, que él era una persona arrogante de la ley. Pablo confiesa que realmente nada de su vieja naturaleza le trajo gozo y alegría, sino realmente provocó en él un arrepentimiento. Pero él vivía arrepentido constantemente, porque sabía que el propósito de Dios en la vida de él era que produciera en él un hombre que reflejara la imagen de Cristo. Por eso dice, sigan el ejemplo, o sea, sigan ustedes trabajando en su santificación juntamente con el poder de su Espíritu Santo para que podamos todos reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que una persona santa es una persona que busca el medio de arrepentirse cuando ha fallado contra Dios. Pablo se arrepintió, David también se arrepintió de su adulterio, Tomás se arrepintió de sus dudas. Y cada uno de nosotros, si somos santos, cuando le fallamos a Dios o cuando le fallamos a otras personas, Dios provoca en nosotros un arrepentimiento. ¿Pero qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no solo es darle la espalda al pecado y seguir caminando frente a Dios. El arrepentimiento provoca en nosotros una convicción, no una condenación. Y parte del carácter de Dios, parte de la identidad que Dios ha puesto en nosotros es convicción. Por eso el poder del Espíritu Santo es para convencernos de todo pecado y llevarnos a toda verdad en Cristo Jesús. Por tanto, la convicción es algo que domina mi corazón, de que estoy seguro de lo que creo, que estoy seguro de mi posición ahora en Cristo, que no está basado en lo que yo he hecho, sino en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Pero también lo que es opuesto a convicción es condenación. Y Dios nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos 8:30, que ahora ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Satanás se encarga de condenarnos, pero Cristo se encarga de justificarnos. Y Pablo lo dice, no se dejen condenar, porque ya ustedes tienen la convicción de que ahora son santos y deben de vivir como santos y no como condenados. Por tanto, la vida cristiana no se nos hace una carga, sino que la vida cristiana es un disfrute, es un gozo, porque sabemos que nada hemos hecho y todo ha venido como regalo de Dios para nosotros. Quiero que puedan ver la diferencia entre una convicción y una condenación. El carácter de Dios es convicción. El carácter de Satanás es condenación. Él siempre está para
condenarnos, para apuntarnos con el dedo. Porque Él quiere que tú vivas en tu antigua identidad, en el pecado. Satanás no quiere que usted y yo abandonemos el pecado, que sigamos aferrados a nuestro pasado, cualquiera que haya sido, que constantemente nos estemos golpeando en el pecho, como hacían los sacerdotes dentro de su celda, recordándose que eran pecadores y que no merecían nada de parte de Dios, como lo Martín Lutero. Ahora que estamos en Cristo, debemos de vivir en esta nueva identidad, que somos santos porque Dios nos está haciendo santo, no porque nosotros somos santos. Un santo entonces tiene el poder de ser fiel, dice Pablo. Los santos y fieles. Un santo no debería ser infiel a Dios, porque Él nos llama a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, ¿cómo llegamos a ser fieles? ¿Cómo podemos ser fieles? Bueno, Pablo lo escribe también en el versículo 2. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Así que podemos ser entonces fieles es por su gracia. Esa gracia que muchas veces nosotros nos recordamos, la gracia que nos salva, la gracia que nos redime, es la misma gracia que nos hace vivir como santos. Es la misma gracia que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Es la misma gracia, el mismo favor gratuito y merecido de Dios, regalado por Cristo Jesús en la cruz, tiene poder para ahora yo vencer el poder que queda todavía en mi vida mientras que estoy en este proceso de santificación, de ser cada vez más como la imagen de Cristo Jesús. Gracias entonces a esta gracia, puedo entonces ahora vencer el pecado y no vivir en pecado. Podemos ser pecadores, pero no vivir como pecadores en Cristo Jesús. Y un santo ya no vive como un pecador si está en Cristo Jesús. Ahí uno puede definir si la gracia de Dios nos ha alcanzado o nos ha alcanzado. Por ejemplo, la razón por la cual nosotros damos es porque Dios también dio a su único hijo unigénito, Jesucristo. La razón por la cual nosotros servimos, porque Jesús dice que Él vino a servir. La razón por la cual perdonamos a otras personas es por la imagen que ha puesto en nosotros, porque Dios nos ha perdonado ahora en Cristo Jesús. Ahora amamos a las personas por la misma manera, esa nueva identidad, que así como Dios nos ha amado a nosotros, que aun siendo pecadores nos amó y murió por nosotros en la cruz, ahora es que amamos. Y no hacemos nada de esto para complacer a Dios, sino porque estamos complacidos con lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora vivo, satisfecho en mi nueva identidad que ha sido regalada por Cristo Jesús. Y Pablo quiere que la iglesia de hoy, como la de su tiempo, se vea como Dios nos ve. Santos y fieles. Podemos ser fieles porque Él ha sido fiel con nosotros. Todo lo que nosotros hacemos entonces no es para ganar nada, sino porque ahora Cristo a través de su Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Ser santo entonces significa reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida. Y podemos reflejar a Cristo Jesús por su justicia. Él nos ha declarado públicamente que somos justos, porque Él pagó la demanda de la ley, que la paga del pecado es la muerte. Pero como nadie pudo cumplir la ley, Cristo entonces cumple la ley, recibe la condena de la ley, que es la muerte eterna, separada de Dios, y ahora Él es nuestro sustituto. Él se coloca en nuestro lugar, nos quita a nosotros. Él recibe toda la sentencia del Padre, toda la condenación del Padre, para que nosotros no sigamos con la antigua identidad de pecadores, sino para que seamos llamados santos como Él es santo. Y eso lo ha hecho Dios por nosotros. Esta vida que vivimos entonces debe ser una vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Se considera usted un pecador o santo? Va a actuar, depende de cómo usted se vea. Si es como un pecador, pensará,
se supone que peque. Si se ve como un santo, dirá, se supone que yo tengo el poder que vive en mí para no seguir pecando. Que yo tengo los medios de la gracia de Dios, el arrepentimiento, el perdón de mis pecados, no solamente lo que he cometido en el pasado, en el presente, y aún lo que todavía no he cometido, ya en Cristo Jesús han sido perdonados por su muerte en la cruz. Entonces nuestro servicio, el discipular a otras personas, el vivir como santo, es la forma en que el mundo puede oír de Jesús. El mundo está desesperado de escuchar una buena noticia, de que puedan saber que hay alguien, un redentor, un salvador, que ha cambiado nuestra identidad de pecadores a santos. Por eso el mundo, como no conoce a Cristo, ellos se suponen que siguen de seguir pecando y aumentan nuevas formas de cómo pecar y seguir pecando y destruyendo su cuerpo y destruyendo la creación. Porque de acuerdo como la cultura, el mundo se ve, va a actuar. Si ellos se ven como pecadores, seguirán actuando. Pero cuando dentro de ese mundo personas, hombres y mujeres, experimentan la salvación a través de Cristo, el nuevo nacimiento, comenzarán a vivir en el mundo, no como pecadores, sino como santos. Somos santos entonces, pero por otro lado todavía queda el pecado. Y me gusta porque la Biblia es la palabra de Dios, siempre hay tensiones. Soy santo, pero todavía hay pecado en mí. Pero tengo que vivir en una de las dos identidades. O en pecador, pero es imposible porque soy redimido por Cristo. Tengo que vivir entonces como un santo. Una persona que está siendo hecha a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, entonces seguiremos este camino de santificación en que Dios seguirá trabajando con nosotros y esa gracia que ya ha sido otorgada a través de nuestra salvación, a través de ese encuentro de Cristo con nosotros, seguirá permitiendo a nosotros que seamos fiel al Dios que es fiel con nosotros. Pongámonos de pie para orar.